A través de Migrante, esta es tu voz, presentamos a ustedes un resumen de la información que se genera en México y llega hacia los condados y entidades donde ustedes se ubican, amigas y amigos migrantes, y también de sus municipios y entidades donde iniciaron el tránsito hacia el otro lado del charco. Así que espero nos acompañen en Migrante, esta es tu voz. Hoy los temas relevantes se ubican de nueva cuenta en la agenda marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a los ciudadanos a ahorrar energía de las 18 a las 23 horas, ya que en los próximos días seguirán, afirmó el presidente, apagones en el país que causan desde luego conmoción en entidades gélidas como son Chihuahua, Durango, la primera fronteriza, también Nuevo León, Tamaulipas incluida, Chihuahua y Baja California. Entre otras cosas, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que su homólogo ruso Sergei Lavrov confirmó que este fin de semana llega a México el primer embarque de la vacuna Sputnik V, y esto es importante, se adquirieron 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik y al parecer es más eficiente esta que Pfizer, dado que Pfizer no cumplió los objetivos con varios países del mundo. Y participó el canciller mexicano en el Foro de Naciones Unidas del Consejo Nacional de Seguridad, donde México tiene un asiento como miembro no permanente del máximo órgano multilateral. Quien apareció en la mañanera del presidente López Obrador fue el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Afirmó lo que pudo ser un desastre total se convirtió en una hazaña de los trabajadores para restablecer la generación eléctrica. Esto es importante porque debido a las heladas que vive la Unión Americana, particularmente la proveeduría tejana, pues se cancelaron estos envíos con repercusiones que pueden ser graves para toda la nación. El país, tras el apagón de lunes, enfrenta ya una realidad que se puede remontar a la exportación primero de México de gas. Se creó el gasoducto Cactus en la Unión Americana y el presidente Carter pidió a su secretario de Energía, James Schlesinger, abrir un contrato con México que al final se canceló y llevó al presidente extinto López Portillo a decir, pues si es necesario quemamos nuestro gas, porque los canadienses se presentaron con una oferta mejor que la mexicana y los mexicanos pues fueron engañados por Carter y Schlesinger allá en el distante 1978-79. El dólar, para ustedes, amigas y amigos migrantes, si viajan a la Ciudad de México, que permanece en semáforo naranja, se vende a 20,82 pesos en Citibanamex, 16 centavos más que el cierre de ayer, y se compra a 19,81. Las 18 brigadas fueron desplegadas por la alcaldía Coajimalpa para vacunar alrededor de 180 adultos mayores que no pueden salir de sus hogares en la zona del Chamizal. Congresistas demócratas presentarán hoy, este es el tema para ustedes, amigas y amigos migrantes, el proyecto de ley con que Biden buscará cumplir su promesa de campaña para promover una reforma migratoria que garantice la ciudadanía a 11 millones de indocumentados. Es un punto toral para Biden, como lo es la entrega o vacuna, 300,000 vacunas sobre una población de 300 millones de estadounidenses, aunque son 320, que llevaría, como lo decíamos ayer, a la Unión Americana a vivir un agosto próximo a la baja y una Navidad, como dijo el presidente Biden, diferente al año anterior. La Organización Mundial de la Salud declaró hoy que el riesgo de una epidemia de ébola en países de África Occidental como Guinea, Sierra Leona y Liberia es alto debido a que no se sabe el tamaño, la duración y los orígenes del actual brote, sin olvidar que en México, a través de la frontera de Tecunumán, de Guatemala, Ciudad Hidalgo y Tapachula, ingresan por esta frontera en México varios ciudadanos, se han encontrado liberianos de Sierra Leona y ellos van con todo el derecho a la búsqueda de una oportunidad
o mejores oportunidades de vida en la Unión Americana, pero antes tienen que transitar por el territorio mexicano. Así que se están prendiendo los focos rojos de una pandemia que crece a una manera acelerada y diferente a la del 2013 en Liberia, Nueva Leona, entre otros países. Esto es lo relevante en los temas que presentamos para ustedes del acontecer de México y el mundo. Ahora les invito a la entrevista con el procurador agrario acerca de lo que los herbicidas nocivos causan al cultivo de la tierra en la República Mexicana. Permanezca en casa. Migrante, esta es tu voz, el espacio de los migrantes desde México a la Unión Americana. Pedimos al procurador agrario, el maestro Luis Hernández Palacios Mirón, y buenas tardes para usted. Muchas gracias, Federico, con mucho gusto y saludando a tu amplísimo auditorio y como siempre es con un gran respeto y admiración por tu trabajo de comunicador en donde compartimos páginas en el Sol o los Soles de México hace ya algunos años. Es correcto. Señor procurador, ¿cómo ubicar y qué acciones corresponden a esta su dependencia ante lo que la UNAM ha denunciado ya, los plaguicidas altamente peligrosos dentro de la normatividad internacional en el ámbito y aplicación del Código Internacional de Conducta sobre la gestión de plaguicidas y todo esto relacionado con el glifosato, señor procurador? Bueno, previamente corroborando la información tan sólida que la máxima casa de estudios ha establecido, debo decirte que en los últimos años, a partir de la búsqueda de incrementos de la producción y la productividad agrícola a nivel mundial, se desarrollaron un conjunto de agroquímicos, tanto pesticidas como fertilizantes, y que se ha evaluado que son nocivos, muchos de ellos de manera muy alta y concentrada, tanto para la salud de los humanos como para las propias condiciones de conservación de la tierra para que pueda seguir siendo productiva. Por el contrario, la degradan, pero además tienen un problema de generación de modificaciones muy sustantivas en el medio ambiente. Dentro de estos productos, el glifosato, que es un químico altamente tóxico, su nombre comercial pues varía mucho, incluso en nuestro país. El más conocido, que lo conocen los compañeros campesinos, es el matatodos. Es un herbicida y que ha venido imponiéndose no solamente en la agroindustria, en donde los rendimientos que se esperan en términos de una ecuación inversión resultados lo hace discernible, sino incluso en los campesinos de menores ingresos, en los ejidatarios y comuneros, sobre todo por los fenómenos migratorios de jóvenes desde el campo a las ciudades y al extranjero, y que entonces son sustituidos, en lugar de que se hagan las labores tradicionales, como se le llamaba antes, el chapeo, el desmonte, para evitar que los cultivos sean afectados, pues se les ha incorporado que se les eche este plaguicida, que como te decía, altamente contaminante, pero un efecto adicional que tiene, que afecta otras especies, tanto de vegetales, pero sobre todo animales, que tienen un encadenamiento que pone en riesgo sistemas productivos muy importantes para la vida humana, como son todos los dispersores de la polinización, las abejas, las mariposas, aves, entre otros los colibríes, y se ha notado que las colonias de abejas en donde se ha concentrado el uso de estos pesticidas y herbicidas disminuyen sensiblemente, afectando la polinización de otros cultivos, y entonces esto, si se llevara en una escala mundial y permanente, pues afectaría las capacidades de generación de alimentos suficientes y de calidad para nuestra especie. Por eso ha sido determinado a nivel internacional el alto riesgo que significan para la salud humana, para la conservación del ambiente, para el equilibrio ecológico y para la conservación del propio suelo. En ese sentido, y respondiendo, perdóname, nada más con esto termino,
a este reclamo internacional. El 31 de diciembre del año pasado, el presidente de la República dictó un decreto en donde se elimina gradualmente el glifosato en nuestro país y se abre la oportunidad de su sustitución, que irá siendo gradual, para que el 31 de enero de 2024 haya cesado la utilización del glifosato en el país y estemos ya en el umbral de una nueva época productiva bajo otras alternativas menos dañinas o no dañinas para la salud. Gracias por darme la oportunidad tan amplia de hablar. No, señor procurador, ese era el tema que abordaría con usted. Se anticipó en la pregunta, pero nos dice usted, sería, señor procurador, hasta el 31 de enero del 2024, cuando ya no más volvería a operar este pesticida nocivo, que además, antes usted lo sabe mejor que nosotros, el campesino, pues con el asadón, y hasta uno mismo lo ha hecho, limpiar la finca con el asadón, crea y hace más ejercicio uno, y no se erosiona la tierra. Entonces, esa es la fecha fatal para que deje de operar en México. Deje de importarse, deje de utilizarse, pero ya habremos de contar en ese momento con los medios que sustituyan, lo cual está siendo impulsado, que se considera en el mismo decreto, por el CONACYT, la Secretaría de Agricultura, la Semarnat, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el INEC, y convocando a los centros de investigación públicos, a las organizaciones de productores agrícolas, para que puedan irse desarrollando estas alternativas, que son ancestrales. Mucho de esto, además del uso de fuerza de trabajo, hay otros medios que no son altamente contaminantes, que no tienen ese componente químico destructor del que hablamos, que habrá que recuperar, que habrá que generar y que habrá que ponerlos en el mercado para que puedan ser utilizados, además de lo que tú señalas, el regreso para el pequeño productor a la utilización de la fuerza de trabajo. Menos nociva y amigable con la naturaleza. Señor procurador, a propósito de la función de este herbicida nocivo, me explicaban algunos hombres y mujeres del campo que se aplica para enfrentar a las malas hierbas, y que esas que se roban el espacio, la luz, el agua, aparentemente a los nutrientes, pero al final afectarían a los mantos freáticos, acuíferos. No, freáticos y acuíferos, sí. Ambos. Ahora, entonces, ¿qué legislación o qué propondría nuestra Procuraduría Agraria para evitar su uso expansivo de esta fecha hasta el 2024? Bueno, primero, quiero decirte que estamos participando a convocatoria de CONACYT en el levantamiento de una encuesta respecto a su uso, la percepción de consecuencias y la percepción que los campesinos tengan de alternativas para reemplazarlo. Esto lo iniciaremos en el mes de abril. Es una muestra muy significativa. Nosotros tenemos 39.200 núcleos agrarios. Aspiramos a realizarla, aplicarla en 3.900, que es una muestra representativa, con 2 niveles de orientación. Uno, donde tenemos la evidencia confirmada por CONACYT y por estudios previos que tiene un uso intensivo asociada a diversos cultivos, como es el aguacate, como es el uso de maíz transgénico, como es la producción agroindustrial del maíz, y otro en regiones en donde estos cultivos no tienen un gran impacto, son cultivos más tradicionales, pero en donde queremos constatar el uso, aplicación que tiene. Pero esta encuesta además va encaminada a poder identificar la presencia de daños a la salud dentro de la población y que empiece a desarrollarse una conciencia en que se relacione el uso del glifosato, la contaminación de mantos acuíferos, de mantos freáticos,
con la existencia de enfermedades graves como el cáncer o la afectación a otros cultivos y la afectación a estas especies animales que contribuyen en los procesos de reproducción vegetal. Entonces, segundo, hemos ido... Sí. Adelante, por favor. A ver, se interrumpe. ¿Nos escucha un señor procurador? Sí. Adelante, sí, por favor. Sí, dime. Segundo, nos quedamos en el segundo. Adelante, disculpe. Segundo, hemos sido convocados por Semarnat conjuntamente con CONAM y con CONAFOR, con la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, para desarrollar a partir de julio una campaña de difusión en los núcleos agrarios y de explicación de los daños que ocasiona para inducirlos a irlo abandonando e irles proponiendo el retorno a alternativas tradicionales y anticipándoles la existencia de nuevos medios que en la medida que vayan teniendo producción, ya sea de prueba por los centros de investigación de las universidades del país o de centros de investigación, ponerlos a su disposición y anticipar lo que pueda ser ya la venta comercial en 2 años de los nuevos productos. Y pretendemos que este proceso genere una conciencia, pero lo relacionamos con una actividad general que estamos impulsando con motivo de la pandemia y que es la constitución en cada núcleo agrario de un comité de salud, agua y alimentación que tenga un efecto educativo respecto al uso de mejores productos, de mejores condiciones de alimentación, aprovechando los productos tradicionales, que pueda establecer prácticas de salud y de prevención relacionadas fundamentalmente con las dependencias de salud. Tenemos una larga práctica a lo largo del año pasado de colaboración con IMSS Bienestar, con la Secretaría de Salud, especialmente la Secretaría de Prevención a cargo de nuestro amigo el doctor Hugo López-Gatell, y que estos comités creemos que deben ser un elemento permanente de educación, de reflexión, de construcción en los núcleos agrarios y que permanentemente estén actuando en difundir y crear una conciencia respecto a evitar el uso de los agroquímicos y pesticidas, en particular el glifosato. Entonces, recapitulando, señor procurador, derivado de las altas concentraciones de glifosato que exponen a flora y fauna de los ecosistemas, se está reduciendo las plantas que nutren a las abejas y con lo cual, nos decía usted, se afecta directamente ese ciclo de vida. No, afecta a las abejas y las abejas, fíjate, el tema es el glifosato regularmente se tendría que colocar en el piso para evitar a las plantas nocivas. Como esto resulta complicado, lo empiezan a utilizar bombas aspersoras, entonces esto hace que en el ambiente flote el glifosato. Pero hay regiones donde se está produciendo soya de manera agroindustrial, en donde se hace por avionetas, entonces imagínate, desde el aire se está esparciendo el glifosato y esto es lo que está matando a las abejas, está matando a las mariposas. Hay una disminución de la mariposa monarca en el país, está matando aves, entre otras los colibríes. Todas estas especies contribuyen al proceso de polinización de las plantas. Entonces, si no hay polen, pues no va a haber frutos, no va a haber semillas, sino se interrumpe tanto el ciclo de aprovechamiento para la alimentación de los productos vegetales como su proceso de reproducción. Esto es un riesgo a corto y mediano plazo. Entonces, por eso el explicar los efectos nocivos, los productores de miel en diversas partes del país, sobre todo de la abeja endémica, la melipona, pues son tenaces opositores
uso del glifosato porque han visto reducidas sus colmenas en la península de Yucatán. Entre otras cosas. Pues señor procurador, agradecer que nos tome la llamada, amigas y amigos de la audiencia, con el procurador agrario, el maestro Luis Hernández Palacios Mirón.